Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Tengo aquí la Vento Crossmax 330, una moto que me han estado pidiendo bastante en los videos anteriores y bueno, por fin pude conseguir la demo. Esta es una moto de la marca, pero ya está asentada, ya nos la pudimos traer, la hemos tenido un par de semanas y la hemos conocido tanto en carretera como en off-road y por supuesto que también toda su ficha técnica. Hoy vamos a ver qué tal se desempeña y para quién sería más adecuada esta motocicleta. Así que si están listos, pónganse cómodos y ya let's go. Con esta moto me gustaría empezar diciendo que más que una doble propósito, me parece un solo propósito, ya que todos los elementos que vamos a ver están mucho más orientados al uso fuera del asfalto que al uso en ciudad o en carretera. De hecho, este último creo que es lo menos recomendable y a lo largo de este video van a entender por qué. Una de las razones principales es el tamaño de la motocicleta. No me refiero al motor, sino a las dimensiones físicas, ya que es una moto alta. La distancia del asiento al suelo es de 85 centímetros, es de las más altas para ser una moto de calle. Sé que para motos enduro hay muchas más altas, pero recordemos que seguimos hablando de una moto que en teoría puedes ocupar para el día a día. Incluso a mí, que yo mido 1.80, me queda algo alta y en varias situaciones sentí que la moto se me podía ir de lado, ya que cuando te encuentras en un terreno que no es plano, ya sea por algún hoyo o desnivel, sobre todo dándole al off-road, sentí que la moto se me iba, pero afortunadamente es bastante ligera. Aunque es una moto 330, el peso es de 126 kilogramos en seco y de aproximadamente 135 ya con el tanque lleno, o sea que es muy ligera, pero que sea tan alta sí nos ayuda a pasar los topes más grandes y también cuando quieres salir a la tierra, ya que es bastante complicado que pegue en la parte inferior, además de que cuenta con un protector y el propio cuadro pasa por debajo del motor, así que de por sí es difícil que le pegues y si le pegas pues no pasa nada. Podría parecer que se segmenta a un público alto, es decir, personas altas, y sin duda se van a sentir cómodos con las dimensiones, pero también hay que considerar que el centro de gravedad es muy alto y que la moto es muy ligera, por lo cual cuando vas en carretera puedes tener esa sensación de shimmy en el manillar, es decir, esta sensación de que el manillar se mueve involuntariamente. Lamentablemente no lo pude grabar, pero sí es algo que pasa cuando empiezas a ir muy rápido. Y además hay que considerar que la moto no iba cargada, no le he puesto caja ni nada. De hecho, esta moto debería traer ya un top case de línea, al igual que un soporte para el teléfono, solo que en la moto demo que pude probar no venían instalados. Aún así, mi recomendación es no cargarla demasiado, porque si de por sí ya tambalea, con carga en la parte trasera lo hará mucho más. La posición de manejo es muy cómoda, sobre todo si le llegas bien, pero el manillar me ha parecido algo bajo. Esto es algo que comparten casi todas las motos de este segmento, tanto en esta como en otras marcas, pero sobre todo si vas a hacer off-road te recomendaría elevar un poco el manillar para tener un mejor control, por lo menos desde mi punto de vista, ya que cuando son manillares tan bajos siento que me descanso mucho sobre él y pierdo un poco el control. Los espejos son los clásicos de estas motos, que ya he dicho en muchas ocasiones que tienden a vibrar, pero particularmente los de esta moto creo que los mejoraron, ya que la base, aunque sigue siendo de plástico, es mucho más rígida que en versiones anteriores y no tiene esa vibración que caracteriza a estos espejos, así que tal vez no era necesario cambiarlos como tal, sino más bien mejorar la construcción, y creo que en esto han acertado. Como pueden ver, también viene con un parabrisas bastante grande y cubrepuños ya de línea. El parabrisas me parece bastante útil por su tamaño, pero por la propia construcción de la parte frontal creo que está un poco cerca y no ayuda tanto a la fatiga del viento, además de que, como dije, la moto es algo inestable cuando vas rápido, entonces una cosa no se lleva con la otra. Y los cubrepuños son estos que vienen iluminados y solamente se agarran del extremo del manillar, así que de repente tienden a vibrar un poco y no son tan rígidos, así que en una caída, dependiendo de la gravedad del golpe, podrían o no hacer un paro. Lo que sí me gusta que ya trae de línea es esta parrilla, aunque la forma que tiene es algo complicada de aprovechar. Ya la trae en el caso de la salida que próximamente les voy a compartir, donde hicimos una pequeña ruta de off-road. Me sirvió mucho para llevar una maleta bastante grande, parte en el asiento del copiloto y parte en la parrilla, así que está muy bien. Aprovechando que hablamos de esto, también para el copiloto creo que los viajes serán muy cómodos. El asiento para ambos creo que es lo suficientemente esponjoso para un viaje agradable, y además de la parrilla tiene agarraderas, entonces no hay ninguna queja. Ambos posapiés están engomados y si vas a salir al off-road te recomendaría retirar el engomado para tener un mejor agarre al calzado. El color que están viendo es el único disponible, por lo menos este año. Vento no acostumbra sacar en la mayoría de sus modelos más de un color, y la combinación de rojo con negro me gusta, pero creo que los gráficos son algo exagerados.
lados. De repente no entiendo cuál es la tapa que estoy viendo o cuál es el diseño de los dibujos, pero creo que es parte de la intención y como siempre en cuestiones estéticas te puede gustar más o menos. Pero ahora hablemos de la máquina. Esta Crossmax cuenta con un motor de un cilindro, 330 centímetros cúbicos y 30 caballos de fuerza. La comparación más sencilla que puedo hacer para entender este motor es hacerlo contra una 250. Es decir, si estás pensando entre una 250 y una 330, esta moto sí tiene más fuerza. Se siente desde que sales y también cuando vas rápido. Y si vienes de una 250, sentirás una mejora, pero honestamente, si tienes una 250 no creo que valga la pena ese pequeño brinco, a menos que quieras actualizar tu moto y ya no quieras el mismo cilindraje. Lo que sí me gustó es que no es una moto que genera demasiadas vibraciones, es la vibración normal de una moto de un cilindro, pero sobre todo porque generalmente la manejaremos a menores revoluciones. La vibración no será demasiada y es algo muy cómodo para cualquier viaje. Esta moto cuenta con dos sistemas de encendido, uno es por botón como el de la mayoría de las motocicletas actuales y el otro es por encendido a distancia con el control de la alarma, una característica que ya todas las motos nuevas de evento tienen, pero lo que sí extrañamos es un encendido por patada que la mayoría podría exigir por el tipo de vehículo que es, y a mí, por lo menos en el tiempo que yo la tuve, siempre la encendí con el botón y no le pasó nada. Aunque por supuesto, si tú tienes esta moto, cuéntame cómo te ha ido con este tema. Mientras tanto, vamos a echarla a andar para escuchar qué tal suena. Este fue el primer encendido del día, como pueden ver no se mantuvo, pero ya al segundo intento se queda prendida. Como se pueden dar cuenta, el sonido es bastante estruendoso, sobre todo para un uso citadino donde no quieres llamar tanto la atención y para un viaje tal vez sea molesto para el que nos acompaña. Sin embargo, a la hora de salir al off-road se disfruta bastante, creo que es adecuado y te ayuda a sentir un poco esa fuerza del motor y esa sensación de que estás acelerando para tener el empuje necesario. Así que considerando el segmento de la motocicleta, en este caso no lo veo mal. Lo que sí se siente un poco es el calentamiento. Si te toca manejar en tráfico pesado vas a sentir el calor. Sí, es asistida por dos radiadores de aceite, pero para funcionar pues tienen que tener aire forzado pasando a través de ellos, no tienen ventilador, así que en el tráfico es como si no los tuviera, considera eso. Los cambios van parecidos suaves, tiene 6 marchas y son lo suficientemente largas para no tener tantos cambios. Creo que en cada una hay la fuerza suficiente según la velocidad a la que vayas y de hecho la mayoría de estas motos en donde las cajas suelen ser duras es una cuestión de ajustar el clutch. Siempre que recibo una de estas motos demo es de las primeras cosas que reviso porque simplemente con un ajuste en el chicote del embrague la acción de hacer cambios mejora muchísimo. La velocidad máxima que alcancé sobre esta motocicleta fue de aproximadamente 130 km por hora, lo cual al principio sospeché que sería un poco más, pero entendiendo que es una moto más dedicada a la tierra y por lo mismo con una estrella trasera mucho más grande, tiene más sentido ahora que lo pienso. La vibración del motor no es problema, pero como dije sí la inestabilidad, así que no recomendaría viajar muy rápido por las cosas que ya comenté. Tal vez a unos 80, 90, 100 km por hora, si quieres ir cargado, puedas ir bien. Me gusta mucho la fuerza que tiene de subida, ya que se siente incluso a bajas revoluciones y si tienes que meter segunda o tercera sigue teniendo fuerza. Esta es la clásica subida que agarramos siempre que hacemos una ruta de off-road y subió mucho mejor que mi X-Pulse 200, ya que en más de una ocasión me he quedado parado a la mitad de la subida y con esta no, a pesar de que no iba tan rápido ni haciendo locuras. También hay que decir que es difícil que se patinen las llantas en este terreno porque los tacos son demasiado altos y separados y este es el lugar donde mejor los vamos a aprovechar, ya que en el uso sobre asfalto, en mojado o en carretera estas llantas no nos van a ayudar para nada. Los tacos son muy pequeños, el área de contacto es muy poca y como dije, el centro de gravedad de la moto es alto, entonces cualquier movimiento en la llanta como alguna imperfección, un bache o uno de esos fantasmitas que están sobre el camino, se transfiere multiplicado a la parte superior y es lo que genera este shimmy. Yo creo que es debido a las llantas, entonces dependiendo del uso que le vayas a dar te recomendaría cambiarlas, más que de la marca te lo recomendaría por el dibujo. Si vas a hacer mucho más asfalto, tal vez unas Pilot Street con un dibujo de calle te ayuden mucho más y si vas a hacer un 50-50 también hay muchas otras opciones, pero claro, aquí estamos hablando de cómo sale la moto de agencia, por eso mencionaba que es un solo propósito y es mayormente el off-road. Que hablando de eso, por supuesto que también tenemos que hablar de la suspensión, la cual en este terreno me parece algo suficiente, aunque no tanto destacable porque no tiene un excelente rebote. Pasa mucho que te encuentras con una piedra, una rama o cualquier cosa que esté sobre el camino y la moto cambia de dirección muy rápido porque se tarda en regresar la llanta al piso. También creo que esto se debe al dibujo de la llanta. Definitivamente cuando te
topas con algún obstáculo lo absorbe y la moto no pega, y cuando la usas por ejemplo en ciudad se siente que es una moto bastante esponjosa después de un tope, aunque en carretera tampoco es lo mejor, ya que esto aumenta la inestabilidad, y es por eso que necesitamos saber exactamente cuáles son los recorridos que vamos a hacer para darnos cuenta si vale la pena. Y para terminar con este punto también tengo que mencionar los frenos, que son de disco, ventilados tanto adelante como atrás, y están bien, tienen un buen recorrido y se sienten muy seguros en cuanto al tiempo de respuesta y demás, pero si te toca manejar con agua, el problema más que los frenos serán las llantas, así que hay que andar con mucho cuidado. El sistema de iluminación es completamente LED y tiene focos por todos lados, en el faro principal, en bajas, altas, luces diurnas, en los cubrepuños, y también viene con luces exploradoras colocadas sobre las defensas, que también ya se incluyen de línea. Creo que la iluminación es suficiente solo con el faro, pero si necesitas un extra también tienes las exploradoras. Y cuando me entregaron esta moto me enseñaron un modo estrobo, solo que después ya no supe cómo utilizarlo o activarlo. Aún así mi consejo es que no lo uses detrás de otros coches cuando vas en el tráfico o en la carretera. De verdad que he visto a mucha gente utilizar eso porque tienen el pensamiento de que, bueno, si la moto lo trae será para algo, pero no es así. Creo que es una luz de emergencia que tendrías que utilizar en casos muy específicos, pero no para circular entre los coches porque se vuelve muy molesto. Los mandos son muy sencillos, en el lado derecho tenemos solamente el cortacorriente y la marcha, mientras que del lado izquierdo tenemos el apagado de luces, altas, bajas, direccionales, claxon y el sistema Ventec, que es un controlador Bluetooth para manejar nuestro teléfono tanto en música como en llamadas, y a su vez en la parte trasera tiene una conexión USB-A para cargar nuestros dispositivos. Como dije, debería de venir con un soporte que no trae, pero podemos poner ahí el teléfono y cargarlo de una manera muy sencilla. Por aquí podemos ver el tablero, el cual es completamente digital y con la información suficiente, desde el medidor de revoluciones, velocímetro, marcha engranada, contador de kilometraje total, más solamente un trip, que nos va a servir tanto para calcular nuestros recorridos como para medir el consumo del combustible. Por cierto que también viene con su medidor en la parte inferior y los testigos necesarios dentro del propio tablero, como luces altas, bajas y neutral. También viene con un solo botón para regresar el trip y es muy sencillo, solo que el botón es algo duro y el tablero está sujeto a la moto con una especie de engomados que hacen que de repente, si lo presionas con el guante, más que presionarse, como que empuja el tablero y no se acciona, como que tienes que detener el tablero para poder presionarlo bien. Creo que el tamaño del tablero es adecuado, no me gusta mucho la iluminación, creo que es algo escasa y está direccionado hacia arriba en vez de hacia el conductor, entonces dependiendo de cómo le dé la luz podría verse más o menos. Por aquí tenemos la ranura para la llave, donde encendemos, apagamos y bloqueamos el manillar. Afortunadamente viene con un obturador que siempre hay que utilizar, hay que cerrarlo para que no intenten forzarlo, aunque entre otros sistemas de seguridad viene con alarma, que a su vez es encendido a distancia, y si lo vas a dejar en algún lugar hay que poner candado, tanto adelante como atrás. Recuerden que ningún sistema de seguridad es exageración. Con la llave también accedemos al tanque de combustible, que tiene una capacidad de 12 litros y un rendimiento aproximado de 25 kilómetros por litro, según lo que pude revisar. Tal vez un poco más porque la vez que lo llené tenía que subir al off-road y no quise que llegara hasta arriba, así que yo diría que es de unos 25 a 27 kilómetros por litro en uso combinado de ciudad y carretera. Considerando que es carburada y que es lo que nos daba un motor 250, ahora que tiene un poco más de potencia creo que está bien. Con esta llave también podemos abrir la caja de herramientas que viene del lado izquierdo en la parte inferior, aunque no es necesario que sea la propia llave porque no hay ninguna combinación, solo es una pestaña que hay que girar, y aquí vamos a tener el kit de herramientas que se me hizo un poco más amplio de lo normal, viene incluso con unas pinzas, con desarmadores, con llaves Allen, así que está muy bien y se aprovecha mucho el espacio. El asiento se quita solamente con herramienta, pero generalmente quitamos el asiento para encontrar la herramienta, así que en este caso pues no es necesario. Actualmente el precio de esta moto es de 39.999, pero hay que decir que esto lo estoy viendo en la temporada pre-hot sale, no sé cuánto esté habitualmente, y si lo quieren saber les recomiendo entrar a su página oficial, se las dejo en la descripción, ahí ponen los precios que tienen que ser, y aún así por 40,000 pesos con lo que trae esta motocicleta, si quieres una moto de este estilo creo que es justo lo que se paga por lo que se obtiene. ¿Recomendaría esta motocicleta? Yo digo que sí, pero para un uso muy específico que es el off-road, tanto por recreación como porque vivas en calles que tengan este tipo de suelo. Ahí es donde la moto se aprovecha más por la suspensión y por las llantas. Si pensabas comprar esta moto porque quieres aventarte más de un viaje y la ves así medio aventurera, te recomendaría considerar otra opción como la Dakar o la Alpina, qué sé yo. Pero si quieres esta, considera cambiar las llantas de manera inmediata. También buscar la manera de poner la suspensión un poco más firme para que aguante el peso y se mantenga estable en carretera. Aún así, la velocidad no es su mejor amiga, principalmente por su ligereza y el centro de gravedad que es muy alto, a menos que quieras hacer viajes a baja velocidad y por carreteras federales, pero para eso creo que no necesitas que sea 330. Hay más opciones como la Crossmax 250 o la nueva 220 LED, que esperamos pronto tener la
oportunidad de sacar a probar. Creo que esta Crossmax 330 cuenta con elementos bastante modernos y, como dije, es justo por lo que pagas. Cuenta con iluminación completamente LED, muy bonita, el tablero es digital, completo, aunque le falta un poco de brillo. Ya de línea viene con un top case, que para los usos diarios, para guardar tu casco o para llevar carga ligera está muy bien. La parrilla es lo que más me gustó, a mí se me hace muy práctico, pero es por el uso que yo le daría. Han mejorado los espejos, eso se agradece porque era algo que ya venían arrastrando hace mucho tiempo. La altura de la parte inferior te va a servir, sobre todo si vives en ciudades con topes muy altos, y para eso te la recomendaría. También considera el tema de los servicios, aunque Vento actualmente te da una garantía de 36 meses o 33,000 kilómetros, lo que pase primero. Esto nos puede decir que mientras la tengas y la lleves a su servicio oficial, te la van a seguir arreglando si es que algo le llega a fallar, pero como siempre digo, es raro alguien que mantenga su garantía tanto tiempo. Al ser una mecánica tan sencilla, no tenemos que meternos con sistemas de inyección electrónica, ni sensores, ni nada complicado. La mayoría opta por hacerlo ellos mismos o por llevarla con su mecánico de confianza, y ahí es una cuestión totalmente personal. Por mi parte creí que sería una moto más versátil simplemente por ser 330, pero al final me di cuenta de que tiene un uso muy específico y es el fuera de asfalto, así que si la quieres para eso, posiblemente la disfrutes mucho. Y bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Muchísimas gracias por llegar al final de este video, y si tienen alguna otra duda díganmela, porque voy a traerles una experiencia completa con esta moto dándole al off-road y ahí lo podemos contestar. No olviden comentar qué otra moto de la marca quieren que probemos y con mucho gusto la solicitamos. Sin más que decir en esta ocasión, me despido. Yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.